Esta es una historia de muerte, de decadencia y de traición. A mediados del siglo III después de Cristo, Roma afronta la mayor crisis de su historia. Igual que los conservadores tras Margaret Thatcher, el imperio se resquebrajó por los conflictos internos y se hundió en el sexo y la inmoralidad. Esta es la historia de la crisis del siglo III y es el trágico relato del hombre que salvó a Roma del desastre. A lo largo de la historia siempre ha habido líderes que parecía que gobernarían de por vida. You turn if you want to. The ladies not for turning. Pero la política es un juego peligroso. Los líderes pueden sobrevivir más de lo necesario y cuando es así son apuñalados por la espalda por los más cercanos. Los grandes líderes son sustituidos por simples cebos que solo provocan un caos de decadencia y conflicto. I felt that one should have more authority and backing from one's own party than I had. Antes de quejarse, Thatcher debería probar a ser un emperador romano del siglo III. Hoy les mostraré qué ocurrió cuando el Imperio Romano empezó a resquebrajarse. Acompáñenme a hace 17 siglos, a una época marcada por los derramamientos de sangre. Y es que en esa época la traición era el pan de cada día. Así murió el emperador Galieno, abatido por los hombres de su confianza. No era el primer emperador asesinado en el siglo III, y a buen seguro que no iba a ser el último. Pero su asesinato y los motivos que lo causaron son el ejemplo perfecto de todo lo que había ido mal en los 100 años anteriores. Nunca han oído hablar de Galieno, ¿verdad? No me sorprende. Durante casi 2000 años ha sido definido por la historia como un mal emperador, como el hombre que literalmente dejó que el imperio se viniese abajo. Porque durante su reinado, el imperio casi se hunde. Estaba amenazado por todas partes. Invasiones en el este y rebeliones en el oeste. Y gente como yo lo registró todo. Dejen que me presente. Yo voy a ser su guía en esta historia. Pueden llamarme Scriptor. Soy escritor, ya lo ven. Escribo biografías imperiales. Algunos dicen que me las invento. ¿Quién sabe? Quizá tengan razón. A lo largo de la historia, la gente ha adorado los escándalos y todavía pasa hoy. Nos da igual que no debamos hacerlo, porque hay algo maravilloso en saber lo que pasa detrás de una puerta cerrada. Los antiguos romanos no eran diferentes de nosotros. Adoraban los cotilleos, pero sus famosos eran la familia imperial. Y por supuesto, a los medios nos encanta escribir sobre eso, llenar miles y miles de páginas. Supongo que lo más parecido en la época romana era la historia augusta.
Es una colección de vidas de emperadores, supuestamente escritas por media docena de escritores. En teoría, a finales del siglo III, pero muy probablemente ya dentro del siglo IV. Pero no tiene nada que ver con eso. En realidad, es la obra de un individuo que es un embaucador. Alguien que sabe manipular la verdad. Y realmente es un escándalo. Bueno, ¿qué se creían? Yo cuento historias. Soy un artista. No busco el equilibrio. Y ahora, si me permiten, mi público me espera. Los emperadores tienen el poder supremo y, por lo tanto, también oportunidades supremas. Igual que la gente quiere conocer hoy la vida privada de JFK, de Johnson, de Clinton o de quien sea, las revelaciones de lo que realmente hicieron, como en un tabloide o una revista de cotilleos, también los antiguos lectores querían saber sobre los grandes nombres de Roma. Y cuanto más escabroso fuera, mejor. Los romanos no eran diferentes de nosotros en cuanto a apetito de periodismo sensacionalista. Es culpa mía que la historia haya tratado así a Galieno. Verán, no le di muy buena prensa, pero tampoco se la merecía. Galieno no era ningún pedazo de pan, ya me entienden, y no era el único. ¿Creen que el mundo anda mal hoy? Pues no es nada comparado con lo que había por aquel entonces. No me hacía falta inventar nada, ya inventaban ellos por mí. Sexo, alcohol, asesinatos, más sexo, más alcohol, más sexo de nuevo. Lo que hacían dejaba a Calígula a la altura de una monjita. Pero no todo empezó con sexo, sino con muerte. Un siglo antes de Galieno, Roma vivía en la cima de su poder. Gente de lugares tan cercanos como Gran Bretaña al oeste o Siria al este acudían a la ciudad del millón de almas. Era como juntar Nueva York, Hong Kong y Londres en una sola ciudad. El vibrante corazón del imperio más grande que el mundo había visto. Y este gran imperio estaba gobernado por el gran filósofo emperador Marco Aurelio, a quien representaba Richard Harris en Gladiator. Gobernó al mando de un general llamado Lucio Vero, que actuaba como coemperador del mundo occidental. Vero estaba luchando contra una potencia de Oriente Próximo, que había amenazado el poder de Roma. Hay cosas que nunca cambian. El imperio que gobernaban era un lugar próspero y cosmopolita. Esta podría ser una escena de cualquier lugar de las provincias. Es un bullicioso mercado lleno de gente que gana dinero. De gente como Zamaractus, el sirio. Todo un pez gordo en esta ciudad. Como todo hombre con riqueza y poder, le gusta dejar buena impresión. Además de dar trabajo a muchos, fue él quien construyó el anfiteatro local que ofrece diversión gratuita. Sí que conocemos a un hombre llamado Zamaractus, que pagó un anfiteatro cerca de Viena. Había hombres como él por todo el imperio, que proclamaban su nombre y sus orígenes en los monumentos que pagaban para construir. Y C. Domicio Zamaractus ha construido esto para la gente de su ciudad. Esta es la gran fuerza de Roma, su diversidad racial. Al igual que en muchos países hoy, al Estado romano no le importaba de dónde venía cada uno o de qué raza era, mientras pagase sus impuestos. Hombres como el sirio Zamaractus fueron los que pagaron la construcción del Imperio Romano y dejaron su firma sobre la piedra. Pero algo diferente, procedente del este, va a causar problemas, muchos problemas. La leyenda dice que un soldado romano que saqueaba un templo en Irak abrió un ataúd del que salió el vapor pestilento que inundó todo el mundo.
La época de Marco Aurelio fue trágica por una razón. Hubo una gran epidemia que azotó a todo el Imperio Romano. Es una enfermedad mortal sin cura conocida. Lo más probable es que no fuese la peste bubónica que conocemos. La mayoría de los expertos coinciden en eso. Cualquiera puede tenerla, hombre o mujer. Pudo haber sido la viruela, aunque no hay muchas referencias a gente que tuviese manchas o costras en la piel. También pudo ser la malaria, porque la malaria era endémica y volvió por aquella época. La única manera de imaginarlo es pensar en los años 80 y en cómo todo el mundo veía el SIDA, como esa gran epidemia que iba a erradicar la civilización humana. Al menos así lo presentaban muchos. Sabemos de ello en parte porque las fuentes hablan de una gran conmoción, pero también porque una de las grandes figuras de la medicina antigua, Galeno, escribía por aquella época. Cuando llegamos a Aquilea, la plaga era más virulenta que nunca, tanto que los emperadores volvieron inmediatamente a Roma, mientras nosotros, la mayoría, luchábamos por sobrevivir. Muchos murieron, no solo por la plaga, sino por el frío invierno. 2000 personas morían cada día en plena plaga en una ciudad de 1 millón de personas. Esa terrible enfermedad exterminó 1/3 de la población. Párense a pensarlo. 1 de cada 3 personas que conocen muere. Saben que son su familia, sus amigos, la gente con la que trabajan. Hay que imaginarse un grupo, una clase, una oficina en la que 1 de cada 3 muere en el plazo de una semana. Y eso pasaba por toda la ciudad. Las consecuencias anímicas debieron ser devastadoras. Las cosas se pusieron tan feas que los emperadores prohibieron construir criptas para los muertos. En plena histeria, creían que la plaga se extendía a través de los vapores causados al abrir estas tumbas. Ni siquiera la gente rica como Zamaragdus era inmune a los efectos de la plaga. Él tampoco tendría una tumba elegante. Ante la mirada de su hijo, su cadáver es transportado en los carros junto a los demás. Pero la plaga aún se guardaba un as en la manga. En el año 169 fallece el coemperador Lucio Vero. Algunos dicen que de un infarto, otros que fue asesinado. Yo creo que fue la plaga. Eso le allanó a Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, el camino al trono. Y como todos sabemos, gracias a la película Gladiator, Cómodo era malvado y peligroso. Lo que hizo hundió al imperio en una espiral que acabaría en catástrofe para Galieno. Año 193. El emperador de Roma ha muerto. Asesinado. Ahora el mayor imperio del mundo está a disposición del mejor postor. Ese es el legado del emperador Cómodo. Y lo peor aún está por llegar. Durante el próximo siglo, Roma va a ser expoliada. ¿Será este el inicio de la caída del Imperio Romano? Y yo tomé nota de todo. Soy el escritor. Pero aunque no lo crean, algunos dicen que Cómodo no era tan malo como yo lo pinto. Dicen que ni siquiera violó a su propia hermana, aunque sí la ejecutó. Y que si decapitó a uno de los mandamases de Roma, fue porque tenía buenas razones. Sí coinciden en que mató a muchos senadores, pero al parecer lo hizo legalmente, para poder robarles sus propiedades. Bueno, eso está mejor, supongo. Cómodo estaba abocado al fracaso desde el principio.
No porque estuviese chiflado u obsesionado con los combates de gladiadores o porque se empeñase en que la gente creyese que era invencible, sino porque era el sucesor de Marco Aurelio. Sucedía a un modelo totalmente insuperable. Un poco como John Major. Daba igual lo que hiciese. No podía aspirar a ser tan bueno como Margaret Thatcher. Los emperadores que sucedieron a Cómodo apenas duraron para dejar huella y pronto cayeron en el olvido. El hombre que ganó esa famosa subasta por el imperio, por ejemplo, solo duró 66 días. Pero un hombre emergió del caos para fundar una nueva dinastía. Se llamaba Séptimo Severo. Séptimo Severo era un poco aburrido. Buen emperador, pero aburrido. Pero su hijo Caracalla era mucho más interesante, como cuando estranguló a su hermano a los pies de su madre. Tronchante. Pero hizo mucho más que eso, con profundas consecuencias para nuestros amigos de provincias. Han pasado 50 años desde la Gran Plaga y una delegación de autoridades provinciales ha venido a Roma a presentarle una petición al emperador. Uno de ellos parece familiar. Es el hijo de Zamaractus y parece muy preocupado. La Roma a la que llega ha cambiado radicalmente respecto a la ciudad que conoció su padre. Tiene nuevos y fastuosos monumentos, entre ellos el gran complejo de baños que recibe el nombre del emperador Caracalla. Situados en una calle especialmente construida para la ocasión, son los baños más magníficos de la historia de Roma. Pueden acoger a más de 10.000 personas a la vez en 14 piscinas que contienen más de 8 millones de litros de agua. E hicieron falta 5 años para construirlas. Pero algo no encaja en esta nueva Roma, cierta tensión en el ambiente. Bajo la superficie, las cosas no son como parecen. Para empezar, hay más tropas en las calles de las que solía haber. Los últimos emperadores han aumentado la guardia pretoriana y creado 5 nuevas legiones para responder a las nuevas amenazas. Caracalla y su padre han apostado una de ellas en Roma. Una decisión prudente, pensarán, pero que provoca una demanda repentina de 50.000 nuevos legionarios, poco después de que el imperio perdiese 1/3 de la población por la plaga. Para garantizar la lealtad de las tropas, Caracalla ha de doblar sus salarios. Y para permitirse ese aumento, los impuestos imperiales se disparan. Es por eso por lo que el hijo de Zamaractus y sus compañeros han venido. No pueden pagar esas tasas y le piden al emperador que las reduzca. A Caracalla no le hace gracia. Ha concedido generosamente la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. Eso no es lo que pedimos. Pero estos provincianos no parecen tan agradecidos como debieran a causa de los impuestos que se ha inventado para recaudar dinero para el ejército. Zamaractus y sus amigos se van tal y como llegaron. Tendrán que conseguir el dinero como puedan. Parece buena idea convertir a todos en ciudadanos, pero en cuanto lo eres, has de pagar impuestos. Y antes o después la gente se da cuenta. Espera, no soy libre, tengo que pagarle impuestos al gobierno. Y cuando hay un impuesto impopular, la gente se subleva. No hace falta ir muy lejos. Basta recordar las revueltas de Gran Bretaña con la poll tax. La filosofía del impuesto no era tan injusta, pero se hizo impopular por la forma autoritaria en que se impuso. Eso es precisamente lo que ocurre en el siglo III. En lugar de pagar los impuestos, el hijo de Zamaractus decide enterrar parte de su riqueza para que el recaudador no la encuentre. Las arcas destinadas al ejército se están empezando a secar. Y eso, amigos, es un problema. Y es un problema por varias razones. En primer lugar están los bárbaros.
Las tribus del Rin y el Danubio han empezado a avanzar hacia el oeste, empujados por tribus aún más agresivas que bajan por las estepas rusas. Y en este momento empiezan a adentrarse en el imperio, amenazando toda la frontera norte. Al mismo tiempo, el viejo imperio parto del este ha sido reemplazado por el régimen más agresivo de los sasánidas, que no son gente nada simpática. Y por último, el imperio es tan grande que el emperador tiene que delegar el mando de regiones enteras a senadores que actúan como gobernadores, pero que cuando las cosas van bien, tienen la fastidiosa tendencia de rebelarse. Roma se tambaleaba al borde del abismo. Las consecuencias de la plaga, las guerras y la mala administración imperial habían agotado sus recursos. Hacía falta una mano firme al timón. Roma necesitaba un héroe. Lo que tuvo, en cambio, fue un dios sol travesti. El Agábalo, o Heliogábalo, era el sumo sacerdote de un dios sol oriental del que procede su nombre. En el año 217 fue proclamado emperador por las legiones orientales, después de que su madre les pagase un cuantioso soborno. Solo tenía 16 años. Lo primero que hizo como emperador fue transportar la piedra negra que representaba a su dios a Roma. Se dice que él mismo encabezó la procesión, vestido con estrafalarios adornos y adorando a la piedra. ¿Se imaginan lo que pensaron los romanos al verle? Hay una larga tradición en la literatura y la cultura romana de un cierto recelo hacia lo oriental, de recelo hacia sus extrañas prácticas secretas. Y en cierto modo, el propio Scriptor siente a la vez fascinación y rechazo. Pero sabe bien que el público quiere esa información, ansía conocer los trapos sucios para poder sentir la misma fascinación y rechazo. Sea o no cierto, a Heliogábalo solo le interesaba servir a su dios, y eso requería prodigiosas cantidades de sexo. Organizaba banquetes que incluían 22 platos, y entre plato y plato, él y sus invitados disfrutaban de las mujeres, así que era difícil acabar el banquete en un solo día. De hecho, inventó toda clase de vicios nuevos que superaban a los antiguos, y eso a pesar de que estaba muy versado en los actos de Tiberio, Calígula e incluso Nerón. Una vez sintió deseo por una bella virgen vestal llamada Aquilia Severa. Pero ni siquiera el emperador podía acostarse con una vestal solo porque le apeteciese. Así que Heliogábalo decidió que era voluntad de su dios aparearse con la diosa Vesta. Dicho y hecho, se casó con Aquilia Severa y disfrutó a sus anchas. Si eso os parece mal, no es nada comparado con lo que hizo después. Decidió que su misión era servir a su dios como hombre y mujer a la vez. Y para ello, se automutiló.
Cuando en la historia augusta llegamos a la biografía de Heliogábalo, el escritor ha abandonado cualquier pretensión de objetividad y se deleita con el escándalo, con los detalles más sabrosos. Una buena historia sensacionalista consiste siempre en tomar un pequeño detalle y darle proporciones gigantescas. Exprimir todo el escándalo que sea posible de ese pequeño hecho. A cada uno le llega una perspectiva diferente y acaba creciendo como una bola de nieve. Creo que el escritor mete en el mismo saco un montón de ideas que ni siquiera cuadran unas con otras. Dice que se infibuló, que significa que se cosió la vagina para no practicar sexo. Llámenlo como quieran. Yo creo que se hizo una operación de cambio de sexo. Otras fuentes dicen que no lo hizo. Probablemente lo que hizo fue circuncidarse, otra costumbre oriental que era importante para esa religión. Es obvio que hasta el escritor está confuso, que no sabe lo que está pasando. ¿Es Heliogábalo el representante de un extraño culto oriental que realiza todo tipo de actos que uno esperaría de un sacerdote? ¿O es verdad que se ha castrado o que se ha realizado una especie de autocirugía o cambio de género en términos modernos? Pero en cierto modo no importa, porque eso es lo que el lector romano espera que haga la extraña gente de Oriente. Vale, he exagerado un poco, pero la historia es buena y podía haber pasado. Puede que haya una pizca de verdad en parte de lo que dice el escritor, pero eso no significa que debamos tragárnoslo todo. En parte, los romanos esperaban y querían que fuese verdad. De la misma forma que la gente de Waco pudo haber realizado o no todo tipo de prácticas sectarias, pero el mundo exterior deseaba creer que era así. Igual que hoy no estamos preparados para tener a un transexual como presidente o primer ministro, para Roma era un desastre que fuese emperador. Al final, Roma no pudo más. La guardia pretoriana lo asesinó, tiró su cuerpo a las letrinas y dejó que se pudriese en las cloacas. Después destrozaron a su dios Sol y proclamaron a su primo emperador en su lugar. ¿Han detectado el paralelismo? El ejército proclama a un emperador. El emperador decepciona al ejército. El ejército mata al emperador y coloca a otro en su lugar. El Imperio Romano se ha vuelto una república bananera. ¡Cierra las puertas! ¡Cierra las puertas! Para nuestra familia de provincias fue una catástrofe. Abran las puertas y dejen pasar, apártense. Han pasado 20 años desde la última vez que les vimos y el nieto de Zamaractus se siente acorralado. ¿Qué hacen? ¡Por favor! Los soldados saquean su propiedad llevándose cuanto pueden y no hay nada que él pueda hacer. En vano, escribe cartas desesperadas al emperador pidiendo ayuda. Estamos siendo extorsionados e ilegalmente robados sin motivos por parte de quienes se supone que deben protegernos. Como resultado, sufrimos una extraordinaria injusticia. Ya le advertimos de esto a Su Majestad, pero seguimos sufriendo a manos de sus oficiales. Los soldados saquean su casa porque su salario no tiene valor. Para poder acuñar más dinero para las tropas, los emperadores han reducido la proporción de metal precioso en cada moneda, pero eso crea más problemas de los que resuelve. El hundimiento de la moneda en el siglo III fue un desastre para Roma, pero era inevitable. Si gobiernas un país, lo que parece más fácil para controlar la economía y mantenerla en alza es imprimir más dinero para darle a la gente todo el dinero que necesita. Pero el resultado es una inflación galopante. El valor del dinero se hunde, lo que hace que la gente ya no tenga forma de saber cuánto vale nada, ni tan siquiera sus vidas, y lo que es peor, que no tengan con qué pagarle al ejército. Hombres como el nieto de Zamaractus se han visto obligados a vender todos sus tesoros para pagar sus deudas en las ciudades. Ni siquiera las monedas escondidas por su padre 20 años antes sirven para tapar el agujero. No tiene más remedio que declararse en bancarrota. Pero las cosas están a punto de empeorar aún más.
En los 35 años que han pasado desde la caída de Heliogábalo, Roma ha visto pasar más de 10 emperadores, es decir, un emperador cada 3 años. Muchos murieron en guerras civiles o asesinados por sus propios soldados, pero ahora un nuevo enemigo se dispone a asestarle a Roma un golpe mortal. En el año 256, los sasánidas invaden Siria. El emperador en la época era un venerable senador llamado Valeriano que, sinceramente, no valía para su puesto. Dejó a su hijo Galieno a cargo del oeste y se dirigió al este a afrontar la amenaza persa. Valeriano intentó firmar la paz, pero en lugar de negociar, los persas lo apresaron y se lo llevaron a Babilonia. Allí se pudrió como prisionero durante 4 años, utilizado de forma humillante por el rey persa. Y cuando murió en su cautiverio, su piel fue clavada a la puerta del templo real persa. En todo el imperio, las provincias respondieron a estas noticias rebelándose. Al este, el príncipe de Palmira echó a los persas de Siria, apoderándose de sus tierras. Al oeste de los Alpes, la Galia, Gran Bretaña y España crearon el Imperio Gálico y se declararon independientes. Y las provincias del Danubio proclamaron a 2 emperadores, uno detrás del otro, que desprotegieron las fronteras para llegar a Roma. El Imperio Romano se rompía literalmente en pedazos y el único hombre capaz de rescatarlo era el hijo de Valeriano, un chico de 35 años llamado Galieno. Admitámoslo. Galieno era un golfo y parece que el trono se le había subido a la cabeza. Escuchad esto. Vivía para su barriga y sus placeres, malgastaba los días y las noches entre el vino y el vicio, y dejaba que los pretendientes al trono, unos 30, destruyesen el mundo. Hasta las mujeres gobernaban mejor que él. Para ser justos, había algo que se le daba bien, era bueno podando rosas. ¿Cómo diablos pudo ser este hombre el que salvó al Imperio Romano? Estamos en marzo del año 263 y el emperador Galieno celebra su 10º aniversario en el trono con un desfile triunfal. Pero todas estas celebraciones son una farsa, porque el imperio que gobierna Galieno ha perdido más de la mitad de los territorios que dominaba 10 años antes. Y en lugar de hacer algo, Galieno, como habrán adivinado, se estaba divirtiendo. ¿Cómo diablos pudo ser este el hombre que salvó al Imperio Romano? La vida de Galieno es particularmente interesante porque el escritor da una visión sesgada. ¿Ah, sí? ¿Qué visión? Es difícil aceptar nada de lo que dice sobre Galieno si no lo corroboramos con otra fuente. Igual que hoy el editor de un tabloide responde ante un propietario con unas directrices que ha de seguir si quieren conservar su empleo, los escritores de la antigua Roma debían agradar al emperador. Creo que en el caso concreto de Galieno, era una época en la que era políticamente correcto estar en contra de Galieno y a favor de sus sucesores. Lo que significa que hay que demonizar a Galieno y no mencionar nada que haya hecho para salvar al imperio. Ah, ya, esa visión. Pero eso no significa que no dijese la verdad, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Nadie niega que vistiese con estrafalarios tonos púrpura y oro, con mangas al estilo bárbaro, y que siempre cenase en público. Nunca bebía 2 veces de la misma copa, lo que si consideramos que siempre usaba su conjunto personal de copas de oro, resulta algo absurdo. Obligaba a los senadores a asistir a sus banquetes y los rodeaba de guardaespaldas armados mientras les servía de su propio plato. Galieno sabía que vivía con una sentencia de muerte sobre su cabeza. Al fin y al cabo, todos los emperadores del siglo III debieron sentirse así. La mayoría de los emperadores duraron menos de 5 años y algunos tan solo unos meses o días. Por eso tenía que protegerse. Cenaba en público y compartía sus comidas para que, si querían envenenarlo, muriesen también.
El hecho de que un emperador romano obligase a los senadores a probar su comida antes que él me parece de lo más sensato. Si yo fuese emperador de Roma y supiese que toda esa gente desea matarme, creo que haría exactamente lo mismo. Sin escrúpulos. Vale. Pero me gustaría ver cómo me explican lo de su novia. Cherchez la femme, como dirían los galos. Se encaprichó de una princesa bárbara llamada Pipa y estaba tan obsesionado por ella que ignoraba a su querida esposa Salonina en favor de placeres extranjeros. Es más, llegó a ceder parte de su imperio para que el padre de Pipa se la entregase. Es cierto, casi con toda seguridad, que Galieno aceptó a la hija de un rey germano como parte de un tratado por el que prometían solemnemente no reinvadir el imperio y actuar como tapón entre el propio imperio y otros pueblos bárbaros. Lo que tenemos aquí es una muestra de alta diplomacia, y no solo lo que quiere ver el escritor, es decir, un líder depravado del mundo romano en la cama de una bárbara. Nadie es perfecto, ninguno lo somos. Nadie puede ser siempre un ejemplo perfecto de humanidad. Por eso acaban cayendo del pedestal en el que la prensa les colocan. Y caen a veces, supongo que porque los propios medios les empujamos. Es un mundo cruel. Es culpa del diablo. La sexualidad se utiliza como un arma contra el emperador. Y esto ha pasado muchas veces, como por ejemplo con Clinton. Hay un pequeño indicio de que sea verdad, pero alcanza proporciones exageradas. Vale, muy bien. Es cierto. Pero eso no quita que Galieno estuviese gobernando sobre un caos. En las provincias, los bárbaros rompen las fronteras y campan a sus anchas por el imperio. Las cosas pintan tan mal que el nieto de Zaramactus está derribando el anfiteatro que su abuelo construyó para utilizar la piedra en la construcción de los muros de la ciudad. Y lo hace porque Galieno no es capaz ni de defender sus propias fronteras. A ver, ¿creen sinceramente que el emperador controlará esa situación? El problema de los emperadores del siglo III es que tenían múltiples crisis en múltiples fronteras. Cada vez que un general derrota a los bárbaros, es proclamado emperador por su propio ejército. Así que Galieno tiene que defender la frontera norte de los bárbaros, pero al mismo tiempo cubrirse las espaldas de los posibles usurpadores de su trono. Está luchando en muchos frentes, contra los romanos, contra los bárbaros. No tiene tiempo para más. Si miramos un mapa y vemos a dónde fue y en qué fechas, descubrimos que Galieno fue uno de los emperadores más activos que hubo, solo que no aparece en las páginas del escritor. Muy bien. Galieno heredó el caos e hizo un par de cositas para arreglarlo. ¿Qué es ahora? ¿Un superhéroe? Lo que hay que oír. Admito que si miramos los hechos desde cierta perspectiva, no la que a mí me convence, que quede claro, puede que en realidad Galieno no fuese tan malo como se creían. En una ocasión reclutó a la caballería de las tribus de los Balcanes, básicamente porque no le quedaba otro sitio donde ir. Y para que funcionase, diseñó una estrategia nueva. El problema era que el ejército imperial no era suficientemente rápido para atrapar a los bárbaros que asaltaban el imperio. Así que la caballería iría por delante del ejército, empujando a los invasores bárbaros hacia las legiones que les perseguían. No era ninguna maravilla, porque dejaba indefensas grandes franjas del imperio, pero al menos significaba que el ejército imperial podía al fin alcanzar y derrotar a los invasores. Eso pasó con los godos en el año 268, cuando se anotó una victoria espectacular. También colocó a las provincias más problemáticas bajo el mando de hombres que él mismo había ascendido. Hombres en los que confiaba, hombres que le debían toda su carrera a él. Hombres como Claudio el Gótico.
Claudio era un campesino de los Balcanes que se había alistado para ganarse la vida. Se convirtió en uno de los generales de confianza de Galieno y era uno de los candidatos a sucederle. Pero Claudio y los demás generales no estaban contentos. Galieno ha confiado la defensa de Italia a un general que no es digno de su confianza. Ahora, como Heseltine con Thatcher, el general se ha rebelado, obligándoles a abandonar sus planes y a regresar a por él. Esta revuelta ha demostrado que los generales de Galieno tienen ya poder suficiente para valerse por sí mismos. Ya no le necesitan. Es el año 268 y un emperador está a punto de morir. Hay un elemento de tragedia, quizá al estilo del rey Lear en Galieno, porque al final la gente que acaba con él son los generales que él protegió, que él ascendió, y creo que su error final fue confiar en ese círculo de gente. Hay algunas constantes en la sociedad humana. El gran líder que confía en alguien más modesto, que lo adiestra, que lo educa hasta convertirlo en un gran confidente, para que al final lo apuñale por la espalda y desafíe su poder. Pasa en el mundo moderno y, por supuesto, en la antigua Roma. Han pasado 7 años desde la muerte de Galieno y el nieto de Zamaractus ha dejado atrás las ruinas de su fortuna para venirse a Roma a ganarse la vida. Es un signo de los tiempos que hasta la gran ciudad de Roma se haya fortificado, pero las cosas se han estabilizado un poco. El imperio se recupera y en cierto modo hay que agradecérselo a Galieno. Después del asesinato, Claudio Gótico se hizo con la corona. Pero un año más tarde, la maldición del siglo III lo alcanzó a él. Cuando empezaba a hacer las cosas bien, cayó víctima de la plaga. Pero esta vez, las cosas han cambiado. Esta vez es otro de los generales de Galieno el que se hace con la corona. Este es el verdadero legado de Galieno. Los hombres que él eligió, los generales que le mataron, era una nueva generación de soldados emperadores que hicieron uso de lo que él les enseñó para reunificar el imperio. Seguía habiendo cambio de emperador cada 4 o 5 años. De hecho, el siglo III vio proclamarse emperadores a más de 50 hombres en solo 90 años. Pero ahora eran generales experimentados que seguían las técnicas desarrolladas por la gente de Galieno. Las caras pueden cambiar, pero la estrategia es la misma. Y la estrategia nació con Galieno. No esperen tener siempre un líder sólido en posición de victoria. Lo que hace falta es un buen líder que trabaje con la estrategia adecuada. Porque si todo el mundo sigue esos preceptos, acabarán ganando, aunque hayan perdido a su líder. Y eso es lo que pasó en la Roma del siglo III. Gracias a esta estrategia, los generales de Galieno fueron capaces de reunificar el imperio en la década que siguió a su muerte e iniciar el camino de la recuperación. Nadie se lo va a agradecer a Galieno,
De hecho, maldecirán su nombre por haberle quitado poder al Senado, incluso cuando el Senado se prodigó en alabanzas hacia los mismos hombres que hoy acaparan ese poder. Pero debo admitir que, pese a sus defectos, por haber reorganizado el ejército, por haber puesto el poder en manos de hombres como Claudio Gótico y por haber permanecido vivo el tiempo que lo hizo, Galieno fue el salvador del Imperio Romano.